Buenos días, ya casi buenas tardes. Damos gracias a Dios por todo este tiempo. Estamos finalizando, por la gracia de Dios, este nuevo retiro. Damos gracias por cada hermano que ha expuesto, creo que, por lo menos en lo personal, ha sido de mucho ánimo, de muchos consejos para mi vida, y espero que lo haya sido también para la suya. Gracias por las amistades que hemos podido reencontrar. Los hermanos que hemos podido conocer son regalos de Dios para nuestra vida. Muchas gracias, en serio, por todos ellos. Y uno, en este tipo de encuentros, además de reencontrarse con hermanos, con amigos, conocer familia de Dios, y reconocer que es toda una bendición, nos agarra con una especie de nostalgia de que, bueno, ya estamos terminando, los hermanos empiezan a viajar. Son preciosos este tipo de eventos, pero son justamente eso, son eventos en nuestra vida. Por eso considere, mi hermano, que cuando vuelva a su lugar, usted tiene algo, por la gracia de Dios, algo que el Señor le ha regalado a cada uno, y es nuestra iglesia local. ¿Sí? Así que cuando vuelva, considere todas estas verdades para poder compartirlas con los hombres que no hayan podido viajar. Anime, exhorte, aconseje a sus hermanos a que sigan viviendo en estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nuestras vidas. Así que, mis hermanos, usted tiene una iglesia local en donde Dios le ha puesto, y en ese lugar usted y yo podemos poner por obra, valga la redundancia, todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que les invito a leer en la palabra del Señor, Filipenses, capítulo 1. Les hacía la broma a algunos hermanos de que, bueno, ya se dijo todo, y yo voy a decir amén a cada una de las cosas que dijo. Voy a cerrar mi Biblia y nos vemos, Dios mediante, el año que viene, pero no, vamos a leer juntos Filipenses, una preciosa carta que el Señor ha puesto en su palabra e inspirado al apóstol Pablo a escribirle a una iglesia local. Y Pablo saluda, versículos 1 y 2, pero el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Nos has realmente edificado por medio de la relación con nuestros hermanos, por medio de esta comunión preciosa que has logrado por medio de tu Hijo. Señor, gracias principalmente también por tu palabra. Cuánto necesitamos profundizar en ella, seguir conociéndote, seguir, como cantábamos recién, seguir contemplándote en tu palabra, y al ver a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dejado pisadas para que andemos en ella. Señor, gracias
por esta mañana. Señor, ayúdanos al recorrer este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan Calvino, en su Institución, en el libro 3, dice lo siguiente: no justificamos al hombre ante Dios por sus obras, sino que afirmamos que todos los que son de Dios son regenerados y hechos nuevas criaturas, para que del reino del pecado pasen al reino de la justicia, y con tales testimonios hagan firme su vocación, y como árboles sean juzgados por sus frutos. Hace unos años, vamos a cumplir 20 años con mi esposa de casados, y al poco tiempo de casarnos me regaló un libro que es sobre frases y palabras que decimos a cada rato y que no sabemos realmente el origen. Y perdón los hermanos chilenos, pero tenemos una frase acá en Argentina que usamos, que es hacer algo al divino botón. ¿Lo han escuchado? Quizás lo han dicho. Sí, este fulano o mengano hizo algo al divino botón. Bueno, por lo general las frases en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica tienen su origen en aspectos religiosos. Y esta frase no es la excepción. El hacer algo al divino botón, que suena medio raro, medio feo, y decir cómo Germán va a usar esta frase en el púlpito. Pero hacer algo al divino botón era orar en italiano era la divina butonella. La divina butonella era lo que conocemos, los que vienen del contexto católico, el rosario. ¿Recuerdan? Son los botones del rosario. Y hacer algo al divino botón originalmente es hacer algo, orar al rosario, orar al vacío y no recibir nada. Hacer algo para nada. Bueno, las buenas obras en el cristianismo occidental y en relación a la iglesia local, lamentablemente lo hemos limitado a actividades. Uno dice buenas obras en la iglesia local y enseguida piensa, bueno, hagamos un ministerio. Hagamos esto, hagamos aquello. De hecho, pensamos así en ministerios, en servicios, en reuniones, en comités, en agendas. Hemos de alguna forma institucionalizado las buenas obras en la iglesia local y hasta determinamos la espiritualidad de alguien en función de esas buenas obras institucionalizadas. Si una persona participa de todos los ministerios, entonces es espiritual y decimos, es un hombre de Dios. Pero no necesariamente, y lo hemos visto a lo largo de cada estudio de los hermanos, que no es así. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces olvidamos que la iglesia es, como titula Mark Dever en uno de sus libros, la iglesia es el evangelio visible. La iglesia es el evangelio visible, y Mark Dever dice en el prefacio, la iglesia solo surge a partir del evangelio, y una iglesia distorsionada generalmente coincide con un evangelio distorsionado. La enseñanza y las prácticas eclesiales equivocadas oscurecen el evangelio. Oscurecen el evangelio. Mientras que la enseñanza y las prácticas eclesiales correctas lo clarifican. Para decirlo de otra manera, dice Dever, la proclamación cristiana puede hacer que el evangelio sea audible, pero los cristianos que viven juntos en las congregaciones locales hacen que el evangelio sea visible. La iglesia, de hecho, es el evangelio visible. Fin de la cita. De ahí que las buenas obras en la iglesia local, como ora Pablo acá, tienen que ver más con el reflejo del evangelio. El reflejo del evangelio en la vida colectiva, en la práctica de los unos a los otros. Ustedes no vamos a hacer un estudio de los unos a los otros, y sé que en algunas iglesias lo están haciendo, pero busque en la palabra de Dios los unos a los otros y se va a dar cuenta que, bueno, ahí está el ministerio del creyente, los unos a los otros. Un hermano que está plantando una iglesia en Los Ángeles, en Chile, me pasó una frase, me encantó, dice que las relaciones ministeriales, entre comillas, no son otra cosa sino cumplir con los unos a los otros del Nuevo Testamento, cuidando,
amando, animando, edificando, sirviendo, orando, perdonando, amonestando y enseñando. Es interesante. Es interesante porque no tanto es interesante el tema de la definición de obras que da la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en cuanto a qué es una obra. Bueno, en el original la palabra es labor, trabajo, algo que se hace. Lo interesante es el adjetivo, buenas obras. Buenas obras. ¿Por qué son buenas? Bueno, lo hemos visto también, y no vamos a ahondar en todos los pasajes que los hermanos han visto, pero doy gracias a Dios de que ninguno de ellos sabe griego, y yo sí sé griego. No, esto lo estuve buscando. Hay dos palabras que se usan para... búsquenlo después, lo que usan algún léxico o algo, búsquenlo. Hay dos palabras que se usan para buenas obras. Una es agazos o agazón y la otra es kalos. Búsquenla, ¿sí? Los que, por favor, estudienlo, pues es precioso. Pues la primera apunta a lo que es bueno por naturaleza. ¿Qué es bueno por naturaleza? Bueno, lo hemos visto también. No, por eso me encantó, porque ya me resumieron todo el mensaje. Agatón habla de lo que Dios ha hecho, lo que es bueno por naturaleza. Es bueno por naturaleza por causa de quién lo hizo. ¿Sí? Lo leyó Ricardo Alarcón en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esas son las buenas obras de Dios, lo que Dios ha hecho. Eso es bueno por naturaleza. Las obras que Dios ha preparado siempre son buenas por naturaleza, por causa de aquel de quien provienen esas obras. De hecho, recién leímos Filipenses en versículo 6, que Pablo está persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, el ergon agazón, que Dios ha hecho en el creyente, en la persona. Dios lo ha hecho. Colosenses 1:10 lo leyó Miguel ayer, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra. Esto es de Dios, las buenas obras de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y para qué tiene previamente el precedido de sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto viene de Dios. Estas son las buenas obras de Dios. Por lo tanto, esta palabra es lo que Dios hace, es todo lo que Dios ha hecho y es bueno por naturaleza, por causa del carácter de Dios. Esto no está afectado por la acción humana. Usted no puede crear un ministerio para mejorar las obras de Dios. No existe un programa que pueda mejorar la obra de Dios. Pero el otro término, kalos, es usado en el Nuevo Testamento y es el signo exterior de esas buenas obras que Dios ha preparado. Kalos, Dios produce, nos santifica por medio de la acción del Espíritu, por medio de su palabra, nos lleva a una obediencia que se traduce externamente en buenas obras. Buenas obras. Estas son buenas porque exterioriza lo bueno que Dios está haciendo en el interior del creyente. Por eso son buenas obras. Es el término que leyó Matías en Santiago, donde se plantea esta necesariedad de que la fe produzca obras, el resultado natural de esto que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Esto es natural. Sin duda, hablamos de este signo externo del carácter interior bueno. Sin duda hablamos de personas que por la gracia y por la misericordia del Señor han llegado al conocimiento del Evangelio y que ahora son capacitados y empoderados por Dios por medio del Espíritu. Y entonces pueden y deben dar evidencias visibles de este kalos, de estas buenas obras. Entonces la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cómo se relacionan las buenas obras con la iglesia local? Y de alguna manera lo hemos respondido. O para hacer la pregunta de otra forma, ¿cuáles son las buenas obras en que la iglesia local debe estar enfocada? Y cuando hablamos de iglesia hablamos de personas, no de ministerios, no de un edificio, no de programas.
sino de personas, de pecadores redimidos que, dada la acción de Dios en ellos ahora, hacen buenas obras que no representan, como vimos claramente, no representan salvación, pero sí son evidencia de una fe genuina. Y dependiendo o no del contexto que usted venga, mi hermano, posiblemente este término al principio, desde que pusimos el cartel buenas obras, le haya dado como cierto, se le erizó la piel porque dijo, ¿de qué el Evangelio qué tiene que ver con las buenas obras? Bueno, si viene del contexto católico lo entiendo, si viene de alguna iglesia legalista lo entiendo, pero la palabra de Dios claramente, lo hemos visto en estos días, habla de estas buenas obras. Lutero tenía serios problemas con este tema de las buenas obras y la carta de Santiago en alguna manera la rechazaba, no la podía congeniar con la justificación por la fe. Pero vamos a ver en este pasaje rápidamente que como creyentes reconocemos la importancia primaria del obrar de Dios en nuestras vidas, que ha iniciado la buena obra, pero entendemos también que dicha regeneración es con el fin de dar frutos de justicia para la gloria de Dios. Esa es la idea de nuestro pasaje. Pablo le está escribiendo a esta iglesia y es muy llamativo porque Pablo habla desde la cárcel. Desde la cárcel y a los hermanos, bueno, los hermanos de Junín, San Martín, ya los spoileé con el mensaje. Pero es precioso porque Pablo está escribiendo en una situación que quizá nadie puede pensarlo realmente. Yo sé que Víctor Peralta trabaja predicando el Evangelio en las prisiones, pero no tiene nada que ver las prisiones actuales con lo que era la cárcel que Pablo estaba pasando. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en definitiva esperando a que fuera liberado o muerto. Interesante, porque liberado ¿para qué? Para ser un esclavo o para ser un gladiador. Ese era el proceso. No había mucha burocracia en las cuestiones de las cárceles en ese tiempo. Y entonces Pablo estaba acá esperando su vida o su muerte. Estaba en esa situación. Y de hecho, si usted lee toda la carta de Filipenses, hágalo. Tómese 10, 15 minutos en su casa para leer Filipenses y se va a dar cuenta que hay muchos términos acerca de la vida y la muerte. Y Pablo de alguna manera se está como despidiendo de la iglesia. Tiene la esperanza, por un lado, de ser liberado, pero por otro lado lo vemos a Pablo despidiéndose. Y eso es precioso porque le está diciendo a la iglesia, bueno, estas son quizás las últimas recomendaciones. Es muy posible. De hecho, le va a decir en capítulo 1, versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado ante bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. No sé lo que va a pasar realmente en el futuro, pero es muy posible que no lo vea más. Es una realidad. De hecho, cuando Pablo les dice en capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Pablo usa ahí una palabra y algunos comentaristas, la mayoría de los comentaristas, y seguramente lo ha escuchado, Filipenses, de la carta del gozo. Bueno, sí puede ser, es una palabra que se repite mucho, pero también es llamativo que la palabra gozo, o esta palabra regocijaos, era también un saludo en el griego. Era un hola y un adiós. Y entonces es posible que Pablo acá se esté despidiendo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Es muy posible que Pablo estuviera diciendo, amigos, hasta pronto. Hasta pronto. Porque no sabemos. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Pablo? Y Pablo ora dando gracias a Dios en primer lugar por estos hermanos. Una oración de agradecimiento que empieza en la primera parte con este gozo de Pablo por los colaboradores.
No solamente por Timoteo, que está escribiendo junto a él esta carta, sino por sus colaboradores en el Evangelio. Él dice, ustedes son participantes conmigo del Evangelio. Y Pablo ora siempre por sus hermanos. No es algo que lo diga acá Pablo para cumplir con formalidades, para decir, sí, voy a orar por ustedes. ¿Viste? Cuando hacemos que viene un hermano y nos dice, hermano, ¿puede estar orando con él? Sí, voy a orar. Y capaz te olvidás, te puede pasar eso. Por eso yo siempre le aconsejo y me aconsejo ahí en el momento ore por sus hermanos. Pablo ora siempre por sus hermanos, lo hace con regularidad. Cada vez que se acuerda de ellos dice, lo primero que hace es dar gracias. Pablo da gracias a Dios por sus amigos en Cristo, tanto por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en sus vidas, y en este caso por su participación con Él en el Evangelio. Es una de las formas que usa en capítulo 4, versículo 15, cuando dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Un poco lo que habló el pastor Primante, de dar y recibir, sino solo vosotros. La iglesia de los filipenses era una de las iglesias patrocinadoras de Pablo, junto con la de Corinto. Y entonces es razonable que mencione esto recién al final de la carta. Pero los filipenses participaban aún más, no solamente en cuestiones económicas, sino participaban realmente, como dice ahí en versículo 7, de la gracia con Pablo. Precioso, porque Pablo da gracias a Dios por cómo el Evangelio se reflejaba en la vida de estos hermanos. No solamente por lo que hacían, sino por ellos, en lo personal, pero principalmente como iglesia. La oración, la acción de gracias, el gozo, todo está acá unido para Pablo como algo que no se puede deshacer, porque en primer lugar son cosas dirigidas al autor de estas cosas buenas en los filipenses. Por eso Pablo dirige su oración a mi Dios. Es una forma personal que usa Pablo acá para hablar de mi Dios, una forma íntima. Y de hecho toda la carta es muy profunda, muy íntima, escrita desde un lugar, como dijimos, la cárcel, pero una carta centrada en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y repite, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo. En vez de simplemente dar gracias a Dios por vosotros, por ellos, da gracias por cada recuerdo de vosotros. Lo que podría significar tanto cada recuerdo que tengo de vosotros, pero debido a cada recuerdo que tengo de vosotros. Y esto, algunos han argumentado que este lenguaje de recuerdo que usa Pablo acá, esta memoria de Pablo, es en referencia solamente al cuidado que han tenido por Pablo en la cuestión económica. Un cuidado que estaba mediado, como dice la carta, por Epafrodito. Capítulo 2, versículo 25, empieza a decir, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este era el hermano que me dio las necesidades y llevó la ayuda que en los filipenses, y versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Capítulo 4, versículo 10, sigue hablando de: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Versículo 18, pero todo lo recibí, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por lo tanto, todas las veces que Pablo se acuerda de sus hermanos, todas las veces que se acuerda de ellos, es un recuerdo renovado también por esta entrega de la ofrenda, puede ser, sí, pero sin embargo él da gracias a Dios por sus queridos hermanos.
Y esto es importante porque es importante, como Pablo lo dice acá, que este gozo, que es fruto del Espíritu y es evidencia de una fe genuina, porque es en el Señor, y esta es la base de su agradecimiento que aparece en este versículo, su participación pasada y presente en el Evangelio. Pablo da gracias siempre, y si lo revisan en Colosenses, en todas las cartas que Pablo da gracias por los hermanos, da gracias por ellos, no por lo que hacen, no por lo que hacen. Y esto es un buen principio porque muchas veces damos gracias a las personas por las cosas que hacen, pero no por ellos como personas. Y lo que nos pasa muchas veces es que en las iglesias, por medio de lo que dijimos al principio, ministerios, servicios, reuniones, comité, agendas, nos olvidamos de las personas. Y Pablo ora y da gracias por las personas. ¿Por qué? Porque esto es clave, porque las buenas obras están estrechamente relacionadas con la iglesia local, y la iglesia local son personas. Son personas. Algunos han querido ver acá un énfasis en, como dijimos antes, en el gozo o en el regocijo de esta carta, pero el centro de toda la vida de la iglesia es la persona de Cristo, usando Pablo como sinónimo esta palabra, evangelio, participantes en el evangelio. Pablo no está preocupado, aunque en algún momento los pastores pueden estar preocupados por su sustento. Pablo no está preocupado por el sustento, él da gracias por eso, Pero Pablo está preocupado, y de hecho es una necesidad real, que ellos crezcan en el Evangelio. Esta es la pasión de Pablo por la vida de la iglesia. Él quiere ver los frutos del Evangelio en la vida de sus hermanos, y por eso ora y da gracias por él. Pablo predica a Cristo, Pablo proclama a Cristo, Pablo exhorta a la iglesia por medio de Cristo para que estos hermanos sigan creciendo en esta gracia. Da en primer lugar gracias a Dios por los creyentes, se goza en los creyentes, pero en segundo lugar Pablo tiene una certeza del obrar de Dios en la vida de los creyentes. Versículo 6 al 8. Pablo dice, estando persuadido de esto, yo estoy convencido de esto. Y este agradecimiento y este gozo de Pablo tiene bases firmes en el carácter y en la obra de Dios. Perfecta, buena obra por medio de Cristo. Él está persuadido, dice la Reina Valera 60. Otras traducciones, estoy convencido, estoy seguro, estoy confiado. Estoy confiado de que Dios ha hecho esto en ustedes. Y este convencimiento es parte de este agradecimiento a mi Dios, dice. Precioso como lo expresa. Pero el énfasis de Pablo está en lo que va a empezar a decir de ahora en adelante. Él confía en que esta participación en el Evangelio, desde el principio hasta ahora, continuará hasta el día de Cristo. Esta es la certeza de Pablo en esta parte. Él confía, y esa confianza, y fíjese cómo cambia el foco, tiene muy poco que ver con ellos y tiene todo que ver con Dios, quien comenzó la buena obra en ellos y la completará, la perfeccionará, la va a llevar a cabo en el día de Cristo. Esto es la seguridad que tenemos de cómo el creyente genuino, el creyente verdadero, va a ser preservado por Dios por medio de la perseverancia del creyente. Precioso. Dios comenzó esta buena obra, Dios la va a completar. El problema es qué pasa en el medio, ¿no? Siempre el problema es lo que pasa en el medio, entre nuestra salvación y este proceso de santificación. Proceso. Y nos cuesta entender eso. Pero todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Así Pablo, después de recordarles su propio gozo por su buen pasado, por su buen presente, ahora les va a hablar a los filipenses del futuro seguro. El futuro seguro que Dios ha prometido a los creyentes. El futuro final, y recuerda esto, mi hermano, un futuro que debería condicionar nuestra vida. Muchas veces perdemos de vista el futuro glorioso que nos espera y tenemos muchas veces puesta la mirada en las cosas de este mundo.
Y eso es lo que nos hace quizá perder el gozo, perder el amor por las personas, estar preocupados por agendas, por cosas que hacemos, buenas obras, pero no nos enfocamos en las personas. El énfasis está en lo que Dios está haciendo en ellos, no en lo que Él está haciendo a través de ellos, sino lo que Dios está haciendo en ellos. Por lo tanto, lo más probable acá es que el término apunte a la salvación en Cristo, y no solamente a que ellos lo están bancando a Pablo económicamente, sino que Dios está obrando en ellos, y cuando dice el que comenzó la buena obra, sin duda es acerca de la salvación, y en este caso es otra manera de hablar acerca de su participación en el Evangelio. Esto es precioso. No tanto que lo compartan al Evangelio, que hay que hacerlo, es parte de las buenas obras que hay que hacer, hay que predicar el Evangelio. No institucionalicen la evangelización, por favor. Ayer hablábamos con un hermano y decíamos, hasta la evangelización hemos institucionalizado. Y decimos, bueno, vamos a evangelizar. Y está bien, o sea, que como iglesia local podamos hacerlo. Pero hágalo en su vida cotidiana, en su trabajo, en el colegio, en su familia. No lo institucionalice, no convierta en un ministerio la evangelización, porque no lo es. No está en la palabra de Dios como un ministerio evangelizador. No, es parte de nuestra vida. ¿Cómo no vamos a hablar de nuestro precioso Salvador? Hágalo, hable. No lo convierta en un ministerio. La salvación, la participación en el Evangelio. Pero esta no es la preocupación de Pablo, si lo están predicando o no. De hecho, él se goza. En capítulo 1 ahí dice que algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y otros lo hacen bien, que no le traen carga a Pablo. Pero sea como sea, se está predicando el Evangelio, dice Pablo, y bueno, y en esto me gozo. En medio de la cárcel, me gozo en esto, de que se predica. Pero no es la preocupación principal de Pablo, que se predique el Evangelio, sino que ellos participen con él en el Evangelio, es decir, que ellos vivan el Evangelio en la ciudad de Filipos, que es diferente. Una cosa es predicar el Evangelio, otra cosa es vivirlo, porque vivirlo es el resultado, como vimos en estos días, el resultado de la fe genuina, es el kalos mencionado al principio y enfatizado luego con este fruto de justicia que menciona el versículo 11, fruto de justicia. Por eso no hay, mis hermanos, no hay salvación que no incluya una vida transformada. Y lo hemos visto también. La vida transformada es algo, un resultado natural del obrar de esta buena obra actuada por Dios, que apunta a este futuro glorioso, sí, amén. Esperamos al Señor, pero es algo que se vive ahora. La nueva vida en Cristo no la vamos a vivir en la gloria, la tenemos que vivir ahora también. La vida eterna no va a empezar cuando nos muramos y estemos con el Señor. No, la vida eterna ya empezó. ¿Se da cuenta? Si usted es creyente, no va a sufrir como un incrédulo. La vida eterna ya la tiene. Fíjese cómo Pablo les recuerda luego y cómo afecta esto. Capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo afecta esto? Pues, 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, amén. Todo queda como que está bien, amamos su venida, es bueno, es correcto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén, amén. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y creo que el 100% de los seres humanos dice amén. ¿Cómo no anhelar ese día, no? ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tremendo, como que por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Glorioso. Así que
Pues sí, capítulo 4, los capítulos y versículos no estaban lo saben, ¿no? No estaban en los originales. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor. Esperamos nuestra ciudadanía, pero ahora manténganse firmes así en el Señor. Esta es la mirada que Pablo tenía, cómo el futuro afecta a nuestro presente. Por eso dijimos, la idea que trazamos es que como creyentes reconocemos la importancia del obrar primario de Dios. Es evidente que Dios tiene que iniciar esta buena obra en el pecador, redimirlo, pero entender que dicha regeneración es con el fin de dar fruto de justicia para la gloria de Dios y con esta mirada puesta en el futuro. Perder esta orientación futura y especialmente perder el sentido de lo que Pablo va a decir más adelante, él se extendía hacia lo que está adelante y proseguía hacia la meta para obtener el premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es perder mucho. Perder esta mirada es perder mucho, mis hermanos. Por eso no pierda su mirada, ponga la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Ponerle la mira. Por lo tanto, Pablo les recuerda con gran afecto esta participación de ellos en el Evangelio y hace una pausa acá para recordarles que incluso en medio de las dificultades presentes, hermano, recuerde, Pablo estaba en la cárcel. Y cuando dice ahí versículo 7, me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, no está hablando del lugar, está hablando de las cadenas. Los tengo en el corazón y los tengo amarrados a estas cadenas, dice literalmente. Está hablando de lo que él está atándolo a este mundo, pero él sabe que está próximo posiblemente a morir. Y en esas circunstancias, Dios en Cristo ha garantizado el futuro de Pablo. Nuestro futuro, y ha bendecido la situación presente acá de los filipenses, y de la iglesia local. Esto sin duda debería ser de ánimo. Debería ser de ánimo a estos hermanos, y de hecho Pablo lo dice. Algunos, dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, de nuevo usa esa palabra, con mis cadenas, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Mucho más. Lo que hace ahora es justificar, fíjese el versículo 7 y 8, justificar este agradecimiento gozoso y así cierra antes de la oración final. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Este es el sentimiento de Pablo. Acá, el siervo de Cristo, como se identifica ahí en el saludo, el pastor que ha plantado esta iglesia, pero que en todo ha visto cómo la gracia de Dios ha actuado en la vida de estos hermanos. Precioso. La obra buena de Dios expresada, buenas obras visibles en la iglesia local. Esto Pablo lo está viendo, esta participación del Evangelio en el contexto de los filipenses. Puede, sí, como dijimos, puede referirse a la ayuda material que Pablo recibía de ellos, pero esencialmente está hablando de la identificación que los creyentes tienen con el Evangelio. La identificación en el Evangelio. La nueva traducción viviente traduce esta parte: está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón, participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad del Evangelio. Dios sirve entonces acá como testigo. Precioso también como lo dice, Dios me es testigo. Esto es sublime lo que está diciendo Pablo acá. Dios me es testigo, porque se trata
como dice ahí, de un asunto del corazón, y Dios solamente conoce el corazón de las personas. Dios es el único que conoce a profundidad. Por eso dice que los ama con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando usa la palabra los ama, no está diciendo este amor ágape, como muchas veces decimos. El entrañable amor de Jesucristo sí es el amor ágape, pero él habla de un deseo de estar con ellos una vez más, un anhelo especial, una preocupación por los creyentes, por sus amigos, un anhelo de que sigan fieles al Evangelio, Esto no era el amor de Pablo canalizado a través de Cristo, sino el amor de Cristo canalizado a través de Pablo. El entrañable amor de Jesucristo actuando en Pablo para amar a esta iglesia, porque lo central, de hecho, en toda la carta, es que Pablo desea transmitirles no tanto acerca de sus afectos, y de hecho habla mucho de sus afectos, pero él no quiere transmitirles esto, sino que quiere mostrarles cómo el visceral amor de Cristo afecta prácticamente nuestra vida. El amor cristiano, el amor en nuestra vida, es evidencia de la salvación. Nosotros sabemos que amamos, que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Uno busca evidencia de la salvación. Bueno, lea primero Juan, es muy claro cómo Juan habla ahí, y Pablo de alguna manera lo está encarnando en esta carta. Finalmente Pablo, después de este agradecimiento, dividido en dos partes, hace una oración, preciosa la oración por las buenas obras en la iglesia local. Versículos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Estas expresiones de afecto de Pablo son resultado de una correcta teología y de una espiritualidad que deriva de esa correcta teología. Esa buena obra es el resultado del entrañable amor de Cristo Jesús, mediante el cual Dios ha entregado sus buenas nuevas a su pueblo, un evangelio por medio del cual se desprenden los frutos de justicia que uno puede hacer. Y así acá cierra Pablo con este agradecimiento, con esta oración por las buenas obras en la iglesia local. Eso hacen los pastores, alimentan con buenos pastos, oran siempre por cada oveja, a fin de que Cristo sea formado. A eso se dedican, por si usted no sabía a qué se dedica su pastor, se dedica a predicarla, nada, en serio, a predicar la palabra y a orar, principalmente. A orar, ¿y qué ora? No, que el hermano, no sé, se le sane la uña del pie o... No, ora para que Cristo sea formado, en medio de cualquier circunstancia, que Cristo sea formado en los creyentes. Este es el deseo de Pablo. La Biblia de las Américas dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pide 7 cosas, no las vamos a desarrollar las 7, no se preocupen, vamos a ir a almorzar. En primer lugar, pide en oración Pablo que el amor de los filipenses abunde aún más y más, y que en segundo lugar esto vaya acompañado de conocimiento verdadero, dice, y literalmente de discernimiento moral, para que en tercer lugar escojan realmente lo importante, para que en cuarto lugar sean puros e irreprensibles cuando el Señor regrese, tal como en quinto lugar están viviendo ahora, ellos están viviendo ahora llenos del fruto de justicia, están participando con Él en el Evangelio. En sexto lugar, por medio de Jesucristo, y en séptimo lugar, para la gloria y alabanza de Dios. El resultado entonces
es una oración en la que Pablo pide, en parte, que las cosas por las que acaba de dar gracias continúen en estos hermanos. Esto no debería sorprendernos, porque ambos encabezados que dijimos, esta gratitud de Pablo y esta petición, tienen el mismo marco teológico, la existencia presente en Cristo. Ese es el marco teológico. Aquí es donde se unen el qué y el por qué en esta oración. La oración de Pablo porque por ellos es que vivan la vida del futuro en el presente. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles cuando llegue la consumación del día de Cristo. La preocupación entonces es la vida en Cristo, teniendo en cuenta esta consumación. Eso hará que vivan la vida en Cristo en el presente a la luz del día que Cristo vuelva. Van a vivir esa vida no solamente en el ámbito privado, no solamente en lo íntimo, en lo personal, si usted hace su devocional, si tiene su lectura cronológica, sino principalmente con la iglesia local, con sus hermanos. De hecho, Pablo hace una oración similar en la carta, acompáñenme en 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo ora de nuevo por la iglesia. Versículo 12, un poquito antes, versículo 10, dice, orando de noche y de día. Pablo oraba siempre por la iglesia, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esto ora Pablo por la iglesia. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, de nuevo en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es algo que está asegurado. La venida del Señor es una realidad, y el hecho de que va a venir a rescatar a su iglesia es una realidad, pero mientras tanto Pablo ora por la iglesia para que sean afirmados sus corazones y se mantengan irreprensibles. Y acá en Filipenses va a repetir algo similar en el contexto de la iglesia de los Filipenses, en capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta que no habla de ministerios? No habla de organicemos un programa para atraer a la gente o una cosa así. No. Pablo está preocupado por cómo el Evangelio se refleja en la vida de estos hermanos y cómo el amor, el entrañable amor de Cristo está siendo, como decía el pastor Pablo, es un fluir de la gracia de Dios en estos hermanos, en medio de la ciudad de Filipos. El amor acá, y muchas veces es un concepto que se nos pasa inadvertido, es en primer lugar algo que habla del carácter de Dios, y de las acciones de Dios hacia su pueblo. No es un amor romántico, es algo que es Dios y hace Dios. Y esas cosas que Dios hace por su pueblo está basado en dicho carácter. Dios muestra su amor, lo hemos cantado, especialmente a través de su paciencia, a través de su bondad. Dios muestra su amor de forma suprema en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quiénes? Por sus enemigos, como dice Romanos 5, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por el impío. Ciertamente apenas alguno morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, la connotación principal acá en el versículo 9 no es afecto solamente como la frase anterior sobre Cristo, el entrañable amor de Cristo, sino que apunta principalmente a un amor sobrio,
amor en el sentido de dar gran valor a una persona. Dios ha dado gran valor a su esposa, a la iglesia. Es esa buena obra evidenciada luego hacia afuera. Por eso el resto de la oración que Pablo hace acá, y que a lo largo de la carta uno puede verlo, no es acerca de los afectos, sino de la conducta. Habla de la conducta. Pablo no los está amonestando a estos hermanos, sino que los está animando a crecer en algo que ya viven. Cómo el Evangelio afecta en la vida de la iglesia local. El problema es similar y lo he experimentado, hago un mea culpa, lo he hecho en estos 2 días y creo que varios también lo deben haber experimentado. Cómo nos resulta tan fácil mostrar amor hacia los de afuera. Nos pasa en la familia, ¿no? En nuestras familias. Muchas veces nos es más fácil demostrar amor a los de afuera, a los que conocemos poco, o con los que no nos relacionamos con tanta frecuencia como es con nuestra familia. Nos pasa así. Pero gracias a Dios en este retiro no solamente me he encontrado con amigos, reencontrarme y conocer hermanos, sino también con familia. He podido estar con Diego, que es familia. Pero es difícil muchas veces mostrar amor para con los de adentro, y eso nos pasa también con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia en la fe. Por eso decía al principio a mis hermanos, hermoso todo el retiro, pero por favor valore su iglesia local y amen con el entrañable amor de Jesucristo a sus hermanos, porque son ellos los que participan en el Evangelio. Son ellos. Son ellos los soldados que van a salir a la batalla con usted. Son ellos los que van a escucharlo, a escuchar y a ver sus heridas por causa del Evangelio. Son ellos. Son sus hermanos, no lo olviden. Por eso Pablo anhelaba estar con sus hermanos. No la estaba pasando bien, sin duda, ahí en la cárcel, pero él quería estar con sus hermanos, mostrar amor a la gente con la que nos relacionamos en forma constante. Hay un peligro de fricción ahí permanente. Es otro tema, ¿no? Y junto con este abundar en amor, Pablo ora que crezcan en un conocimiento de Dios cada vez mayor. Cada vez mayor es lo que se necesita para vivir una vida digna del Evangelio, ¿sí? De hecho, se lo va a decir más adelante. Acá dice, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Necesitamos conocimiento, necesitamos este discernimiento moral para ser capaces de escoger o discernir qué es lo mejor para nuestra vida. Y esto oraba Pablo por sus hermanos, es decir, para que también crezca nuestra facultad de tomar decisiones correctas sobre lo que es absolutamente esencial en cuanto a nuestra vida en Cristo. Pablo oraba así por la iglesia. Es lo que la Biblia llama en Santiago 1:5 la sabiduría que tenemos que pedir a Dios. No lo vamos a buscar, pero usted conoce el pasaje. Si a usted le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da. Y esta sabiduría es esta vida práctica, es poner en práctica el conocimiento. Y por sinceros y irreprensibles, dice, para el día de Cristo, quiere decir que desea que cuando llegue ese día estén llenos del fruto de justicia. Lo que Pablo quiere acá, lo que Pablo ora por ellos, es que ellos en ese día estén llenos del fruto de justicia.
Pero para hacerlo, deben vivir tal justicia ahora. No esperar aquel día futuro, tener el deseo de hacerlo. El deseo de vivir una vida justa a la luz del Evangelio y buscar por todos los medios agradar a Dios. Por todos los medios. Es un clamor que Pablo le está haciendo a Dios. Yo oro por mis hermanos, ruego que ellos busquen por todos los medios agradar a Dios. Y mi hermano, yo hice esta misma pregunta en la iglesia. ¿Hay algo que le está frenando, obstaculizando este deseo, esta búsqueda de agradar a Dios? ¿Está buscando por todos los medios agradar a Dios? Bueno, hágalo porque el pecado es engañoso, dice Hebreos. Y el Señor ha sido muy claro en su palabra en cuanto a cómo tenemos que tratar con nuestro pecado. Usó hipérbole, ¿no? Usó el cortarse una mano o el sacarse un ojo. No lo estamos animando a eso. Pero es así, o sea, que ¿de qué medios estamos buscando para agradar a Dios? Y esto Pablo ora por sus hermanos, no está interesado simplemente que los hermanos se junten, que hagan actividades, que en la iglesia le dice, bueno, traten de organizarse, hermanos, vemos qué hacemos ahí en Filipo. No, le está diciendo, hermanos, sigan viviendo el Evangelio, sigan creciendo. Y esa clase de fruto espiritual que se produce cuando estamos en comunión con Cristo, de nuevo, como en el versículo 6 volvemos a encontrarnos con este ya, pero todavía no, de la vida en Cristo. Precioso, porque acá el énfasis de Pablo en este texto está en la conducta cristiana, no en la forma en la que uno entra en relación, no está hablando cómo uno entra en relación con Dios. Dios ya ha comenzado la buena obra. Ahora mi vida tiene que ir consecuente a lo que Dios ha hecho. Muchos creyentes tratan de producir resultados por sus propios esfuerzos y en lugar de permanecer en Cristo y dejar que Cristo produzca fruto en ellos. Tenemos que decir que este tipo de justicia solamente viene por medio de Cristo. Eso ténganlo presente muy en claro. No tiene mucho que ver con ser religioso. Eso es fácil. O en algunos casos no. En algunos casos la religiosidad es dura. Pero humanamente quizá es alcanzable. Que para Pablo acá no es otra forma que gloriarse o confiar en la carne, como dice capítulo 3, versículo 4, cuando él empieza a dar un listado de por qué tiene que confiar en la carne y habla de su currículum, ¿no? Él tenía mucho, pero la diferencia entre el fruto espiritual y la actividad religiosa humana es que el fruto trae gloria al Señor. Es decir, para decirlo con palabras del retiro de hombres, las buenas obras siempre traen gloria al Señor, porque son buenas, porque parten de la buena obra que Dios ha hecho en nosotros. Siempre que hacemos cualquier cosa en nuestra fuerza, mis hermanos, tenemos la tendencia a enorgullecer. Enseguida se nos infla el pecho y decimos, qué capo que soy. Tremendo. Terminé de leer toda la Biblia. No, me leí la institución de Calvino en todo eso. Bueno, a mí me gusta la lectura, así que siempre las referencias son de lectura. Pero quizá, no, lo prediqué a todos mis compañeros de laburo. Está bien, hay que hacerlo. De hecho, el Señor cuando habla de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, porque somos siervos inútiles, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero enseguida se nos infla el orgullo y el verdadero fruto espiritual es tan hermoso, es maravilloso, que está de tal forma que nadie puede jactarse de eso, del verdadero fruto espiritual que Dios hace. La gloria pertenece solo a Dios y en ese sentido ambas dimensiones de la justicia, las cuales son por medio de Cristo, se unen. Acá el don de la justicia de Cristo,
que se ha imputado a favor del pecador, este regalo a favor del pecador, va a significar luego una vida justa. Y este es el punto de vista de Pablo. La no existencia de una de estas cosas apunta entonces directamente a la ausencia de la otra. ¿Se da cuenta? Si no hay fruto de justicia en mi vida, es muy posible que Dios no haya comenzado la buena obra. Sí, Germán, pero bueno, a mí me cuesta tal cosa. No estoy hablando de la lucha, pues es una lucha con el pecado, y de hecho hay que hacer morir pues el pecado en vosotros, etcétera. Esto es una realidad. Nadie puede decir, no, yo no tengo lucha con el pecado, vengo bien. No, hermano, la lucha es real, pero la no existencia de esta búsqueda de fruto de justicia, el deseo, es muy posible. La ausencia de esto hable ausencia también del otro. Concluyendo, vamos terminando. Yo no tengo cronómetro. Yo por lo general miro los rostros de los hermanos, pero no me voy a guiar por eso. Pero vamos concluyendo. Este tipo de justicia entonces es para la gloria y alabanza de Dios. Ese es el objetivo último de las cosas. El objetivo de toda buena obra es siempre la gloria de Dios. Nunca mirarse a uno mismo. Todo lo que hacemos como creyentes, todo lo que hacemos como iglesia local. En versículo 6, Pablo le recordó a los filipenses que la buena obra que se ha comenzado en ellos es obra de Dios. Agatón, recuérdelo, se lo va a llevar. Vas a llegar a la casa o a la iglesia local y va a decir sé griego ahora, como Germán. No se preocupe. Esta es la obra de Dios que produce, sí, buenas obras, claro. Y ahora Pablo ora por ellos y pide que el fruto de justicia que viene por medio de Cristo crezca entre ellos más y más, con el objetivo de que Dios reciba la gloria a través de la obra que Dios está realizando en sus vidas. Precioso. Todo tiene esta meta. El amor que refleja el amor de Dios es la única justicia que cuenta, ¿se da cuenta? Esto es lo único que cuenta y que es lo verdaderamente importante. La única justicia que es para gloria y alabanza de Dios, el punto de partida y el punto final de toda buena obra es esta justicia de Cristo. ¿Cómo se relacionan entonces las buenas obras con la iglesia local? Bueno, no hay mucho más que decir. Por eso vamos a terminar leyendo con lo que creo yo es el centro de lo que Pablo quiere mostrarles a estos hermanos, que para muchos comentaristas es el centro de la carta y lo que da sentido a todo y lo que debería dar sentido a toda nuestra vida. Lo que sin duda es motor, como dice Pablo en 2 Corintios, es lo que ayer me encantó como hacía la imagen de que nos constriñe. El amor de Cristo nos aprieta y de golpe era un pomo, ¿no? Que explota, me encantó. El amor de Cristo es el motor siempre de la vida del creyente y de estas buenas obras. Por eso Pablo les dice en capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Pablo se está muriendo. Él piensa que no sabe si va a vivir o va a morir, no tiene idea, pero es muy posible. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Me encantó, porque lo primero que recibí cuando llegamos para anotarnos el primer día fue un hermano que me dijo, no te sé cuál es su nombre, fulano. Sí, ¿y dónde se hospeda? Y acá. No, y otro hermano le dice, no, pero él es el pastor. Y el hermano me dice, sí, pero es una oveja. Y le agradecí
Le agradecí porque es bueno recordarnos también que todos delante del Señor somos ovejas, nunca dejamos de ser. Nunca dejamos de serlo. Por eso nada hagáis por contienda por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, y acá está el centro, y me gustaría que se queden con esta imagen preciosa, en este himno que presenta Pablo acá. Haya pues en vosotros este sentir. Y sentir no era una cuestión sentimental hoy. Haga esta actitud. Esta es la actitud, la conducta, la vida del creyente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Esa es la forma que el creyente vive como Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No terminé de leer. Por lo tanto, por eso el tema de los capítulos y los versículos y los párrafos, cómo nos dividen. Por tanto, en función de lo que Cristo ha hecho, mis hermanos, lo que ha dicho Pablo en la oración, ¿no? El entrañable amor, en función de todo esto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ahí está de nuevo, no sabe si va a vivir o morir, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que ha comenzado en vosotros la buena obra y la va a perfeccionar. Pero ocúpense con temor y temblor. Y acá te explota la cabeza, puedes decir, bueno, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, y de eso se trata. Dios ha hecho todo, pero también nos ha dado su Espíritu Santo, y podemos ahora ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, no para salvarnos, Él lo ha hecho todo. Y creo que lo entienden, el verdadero creyente lo entiende claramente. Pero sí ahora nos ha dejado esta tarea, preciosa tarea, que en la iglesia local, entre los hermanos, podamos animarnos unos a otros a poder vivir el Evangelio realmente como el Señor manda. Que seamos, como dice el capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y ahí lo hemos visto, de qué se trata este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por todo este tiempo que hemos podido, de alguna manera, y en nuestras limitaciones, animarnos unos a otros, exhortarnos al amor y a las buenas obras, como dice tu palabra. Sin duda falta para que completes la obra en muchos de nosotros. Y nos vemos incapaces. Pero gracias por Jesucristo. Gracias por su obra, porque es perfecto.
de tal manera que nos vas a glorificar en Cristo. Eso es nuestro anhelo, eso es por lo cual gemimos muchas veces. Pero Padre, gracias también porque nos has dejado este precioso recurso que es tu palabra, Señor, para recibir consejo de ti, Señor. Gracias por todas las plenarias que se han dado, porque sin duda en lo personal ha sido de mucha edificación, pero también de mucho ánimo para poder pensar en mi iglesia local, y creo que cada uno de mis hermanos aquí está pensando en su iglesia local, en cómo está desarrollando estas buenas obras que has preparado, Señor, para que andemos en ellas. Y rogamos, Padre, que nos ayudes a quitarnos ese pensamiento de que muchas veces las buenas obras representan un ministerio. No es así, tampoco una reunión en la semana, no. Es la vida que tú has impartido en cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos, porque sin duda, sin el auxilio, sin la asistencia permanente de tu Espíritu Santo en nuestra vida, esto no sería posible. Así como comenzaste la buena obra en tus hijos, descansamos en que vas a perfeccionarla en tus hijos, y rogamos que así sea. Padre, guárdanos, guarda a tus hijos en santidad, que sigamos creciendo en esto. Padre, y si hay corazones aquí que no te conocen, quiebra esos suelos duros que muchas veces nos vemos realmente inútiles de transformarlos. No podemos, imposible, pero tú puedes. Que tengas misericordia de esos corazones para que ellos puedan ver a Cristo y por medio de Cristo vivir vidas dignas del Evangelio. Señor, gracias por esta mañana, Señor. Acompáñanos en el resto de lo que hagamos y cuídanos en el regreso a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Right.